La morfina, si se fijan, se puede administrar por vía endovenosa lenta solo en perros. O sea, ya ahí partimos con problemas. Solo en perros. Ninguna otra especie. Se puede poner por vía intramuscular, subcutánea, intraarticular, epidural, oral y rectal. O sea, tenemos muchas presentaciones, pero en la práctica la endovenosa solo en perros y la intramuscular, que es la que más se usa, en la práctica se usa en perros. ¿Ya? La vía intramuscular se prefiere a la endovenosa porque hay un alto riesgo con el uso de la morfina de que se produzca liberación de histamina y por lo tanto una hipotensión severa. Por eso que se recomienda solo en el perro, porque el perro es el que tiene menos riesgo, no es que no lo tenga. ¿Ya? Entonces, en general se prefiere la vía intramuscular porque hay, como se va entregando más lentamente, si se llega a producir hipotensión y por liberación de histamina, la histamina se va entregando más lento, se va produciendo más lento también. ¿Ya? Entonces, menos riesgo de uso. Por vía intramuscular demora alrededor de 15 minutos en empezarse, o sea, en alcanzar el efecto máximo, y dura 3 a 4 horas. Por vía endovenosa también dura alrededor de 3 a 4 horas, lo que decíamos, el mayor problema es el riesgo de hipotensión severa. Y la vía oral no se usa porque hay tanta pérdida de primer paso que en animales no sirve. ¿Ya? Que sería la otra alternativa. Bueno, en el caso de si se llegara a usar, el efecto duraría de 4 a 12 horas, pero es muy pobre, entonces no se recomienda. ¿Ya? En los perros produce sedación, igual que en el ser humano la morfina. En cambio, en los gatos y en los equinos produce excitación. Por eso no es recomendable para ellos, porque puede que les quite el dolor, pero quedan y se vuelven agresivos. ¿Ya? Y no llega a nosotros. Por eso que no se recomienda en esa especie. Es metabolizada principalmente por conjugación con ácido glucurónico. Gatos tienen problemas. ¿Ya? Y es excretada por vía urinaria, tenemos que tener riñones buenos. ¿Ya? Bueno, aquí dice hidrosoluble, en realidad es poco liposoluble, no es que sea hidrosoluble. Acuérdense que los hidrosolubles no atraviesan barrera hematoencefálica, ¿ya? Nada. Es poco liposoluble, entonces le cuesta atravesar barrera hematoencefálica, la atraviesa muy lentamente, pero llega. Los RAM. Si se administra por vía endovenosa rápida, porque es vía endovenosa lenta, ¿qué es lento? Claro. Claro, lento no dice nada, ¿cierto? Claro, tú usas el cigarro como referencia de minutos. Pero yo no fumo, no me sirve. Bueno, si se administra por vía endovenosa rápida, hay un alto riesgo de, como decíamos, de liberación de histamina. Y esa liberación de histamina me va a provocar una hipotensión que puede ser muy severa. Muchas veces no me da tiempo de responder, de actuar, ¿ya? Y bueno, también va a dar piel enrojecida y prurito. No se considera una reacción alérgica, porque se libera solo histamina, no todos los mediadores de la inflamación, ¿ya? Por eso que se considera una liberación de histamina, no una reacción alérgica ni anafiláctica, ¿ya? Pero al final, si yo lo pongo muy rápido, igual se puede producir colapso circulatorio y se murió el paciente, ¿ya? Produce estimulación gastrointestinal. Entonces puede haber vómitos, salivación y defecación. Y esto se ve en perros, no en gatos. Y estos efectos son poco después de su administración. Y obviamente al cirujano, si es que ya el animal está en pabellón, no le gusta que le contamine su pabellón. ¿Ya? Depresión respiratoria severa. Lo que decíamos, todos son considerados depresores respiratorios, pero unos más que otros. La morfina es considerada un depresor respiratorio severo, así que si lo van a usar hay que poner oxígeno, como decíamos, para oxigenar. ¿Ya? Pero todas las especies que buscan. Es que se usa en perros, no se usa en nadie más. No se usa en nadie más. Profe, discúlpeme, Estamos hablando de la morfina. pero De la morfina. De la morfina. Ya. RAM de la morfina. RAM de la morfina. Entonces tengo que preoxigenar y si se fijan, de nuevo, si es grandulón como ese perro, puede servir esas nariceras de humano, pero si es grande pero menos grande, hay que inventar.
¿ya? Y aquí lo que inventaron un collar isabelino con un film de esos de la comida para ponerle cierto conectarle Sí, el eso oxígeno. es muy ¿Ya? costoso también. Hay que inventar un sistema, pero es importante preoxigenar, no arriesgarse. ¿Ya? Doctora, en el tema de la preoxigenación o la oxigenoterapia, Sí. la otra vez conversábamos con el... Nosotros los bomberos tenemos unas máscaras con Ya. sello de goma, ¿Ya? ¿ya? Y nos explicaba la otra vez el doctor que no, poco y nada sirve el concepto, digamos, de estas máscaras en términos de estimulación de oxígeno en los perros. Para ponerle... ¿Mm? ¿Esto se ha conectado a Sí, a oxígeno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí. Porque ya los bomberos entramos en el proceso de... No, me refiero, ¿por qué no sirve? Porque según el doctor no funcionaba y yo quedé ahí con las máscaras de así como para adentro, así como Claro. que no... Pero midieron oxigenación. Sí, claro. Saturación de oxígeno. Sí, claro. Tiene que haberlo medido para... ¿Y cómo tendrían que ser? ¿O no les dijo cómo Por tendrían que ser? otra cosa, tráqueo. La que tuvo. Pero Ya. con estas máscaras, no. Y yo así, bueno, ya. Ahora, ante la situación que nosotros enfrentamos con las máscaras, se Hay van que a ocupar usarlo, igual. Claro. O sea, Lo que nosotros puede estamos- ser que el animal cuando se le pone una cosa rara deje respirar al ritmo adecuado. No, claro. O sea, A lo mejor es una cuestión de ese tipo. Puede ser. El traqueotubo no puede controlar. ¿Ah? No sé. O sea, lo que pasa es que habló de que claramente las máscaras de oxigenación no servían. Entonces quedamos así como... Claro. Bueno. No sé. A mí se me ocurre que puede Por ser la, por por eso. la cantidad de, ¿cómo se llama? De oxígeno que realmente le entra ¿cómo se llama? Al animal. Animal. No sabía. Entonces, A mí en lo base único a... que se me ocurre usted como digo es claro, eso. sí, Que sea que el animal empiece a respirar raro porque claro. no es normal tener una cuestión en la cabecita. ¿Ya? No, pero son re poco invasivas, son todo así con sello. Así como otro día me la... ¿Traerla para mirarla? Paula. ¿Ya? Sí, para conocerla. Bueno, depresor respiratorio disminuye la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, o sea, la cantidad de aire inspirado por minuto, o sea, todo. Y la depresión respiratoria, en todo caso, es menos frecuente en los animales en relación al humano. Hay pacientes que presentan bradicardia, pero esto se revierte fácilmente con atropina, con un anticolinérgico, así que no llega a constituir un problema importante, ¿ya? Produce aumento de la presión intraocular, así que no es una buena opción en pacientes con glaucoma con úlceras oculares, ¿cierto? Aumento de la presión intracraneana, por lo tanto no es una buena opción para pacientes con traumatismo craneano, atropellados, se cayeron a un hoyo, lo que sea. Bueno, produce miosis en perro y cerdo y midriasis en gato y equino, para no andarse asustando. Y además produce hipotermia. Así que si se aplica el pabellón o el lugar donde está, tiene que estar abrigadito. ¿Ya? Sí. Aumenta de la liberación de hormona antidiurética. Así que les cuesta orinar. Por lo tanto, contraindicada en pacientes urémicos, que ya tienen problemas para orinar. Eso sí, es que en algún futuro nos dejaron. ¿Y hay algo para algún otro medicamento que pueda contraponer a la liberación de ADH? Es que no vale la pena, no. Ya. Y la razón, y esa es la razón por la que en veterinaria se tiende a usar más el fentanilo que la morfina. Bueno, la morfina en todo caso, por si lo ven o por si alguna vez les ha tocado, hay un protocolo que se le llama MILK. ¿Alguien le ha tocado usarlo o lo ha escuchado? ¿No? ¿Qué cosa? No. El protocolo MILK de analgesia intraquirúrgica. Sí. Morfina, la I está para que suene MILK, lidocaína y ketamina. Los tres tienen efecto analgésico, de nuevo, sinergia. ¿Y ahí nada, profe? No, la I no es nada, es para que suene MILK nomás. ¿Efecto, disculpe, qué? Analgésico, sinergia, ¿cierto? Ya. Vida. Lidocaína y ketamina. Entonces esto también, si lo buscan en Google van a encontrar cómo prepararlo, porque uno esto lo mezcla con un suero, generalmente suero fisiológico,
lo mezclan en una cantidad de suero dependiendo del peso del animal, le pone las cantidades que corresponden y se pone por infusión continua durante el procedimiento quirúrgico para la analgesia intraquirúrgica. Sí, analgesia intraquirúrgica. Ahora, ¿qué pasa aquí en Chile? Nosotros no podemos usar morfina, ¿ya? Entonces aquí en Chile se usa tramadol. ¿Qué? Con infusión continua y qué más. Durante el procedimiento quirúrgico, para analgesia intraquirúrgica. El tramadol lo vamos a ver, no tiene nada que ver con la morfina, ¿ya? Ni con ningún opiáceo. Pero es una alternativa legal que nosotros podemos usar aquí en Chile, y como no lo estamos usando solo, sino que igual va con lidocaína y ketamina, es mejor que usar tramadol solo o que usar tramadol con ketoprofeno, con lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, aquí hay gente que le llama TLK, otros le llaman protocolo MILK con tramadol, por si lo escuchan, ya saben de qué se trata, ¿ya? Y esto es para analgesia intraquirúrgica, no se deja después. Una que terminó la cirugía, se saca, se sigue con otro, ¿ya? ¿Hay alguna relación en lo que siempre va con la morfina cuando el paciente no puede orinar? Es que los opiáceos todos producen relajación muscular. Entonces si un paciente tiene problemas para orinar previo, problemas de próstata previo, puede tener problemas muy importantes. Pero solamente si el animal tiene problemas previos, si no, no. ¿Pero qué produce que no orina solo o que no orina? No, pues no puede orinar, no tiene fuerza, relajación muscular, no tiene fuerza para expulsar la orina. ¿Ya? De hecho, decíamos en el caso de la morfina, produce defecación. ¿Se fijaron? No es diarrea, es defecación por relajación del esfínter anal. Pero si yo lo sigo usando a largo plazo, la morfina produce estitiquez, estreñimiento, por relajación, por lo mismo, por la misma relajación de la musculatura lisa. ¿Ya? Entonces, es bueno, pero tiene sus detalles, si se fijan. Entonces, esa es la razón por la que en veterinaria se tiende a usar más el fentanilo, porque es igual, hay que conseguírselo, igual es mercado negro y todo, pero tiene algunas ventajas. Bueno, es sintético, a diferencia de la morfina, que aunque sea en el laboratorio, no, ninguno. ¿Cuál es el sintético? Disculpe, ¿cuál es el fentanilo. ¿Ya? Igual es un agonista mututal, o sea, me sirve para dolores severos. Su efecto es 100 a 150 veces más potente que la morfina. Acuérdense que potencia en farmacología es dosis, no es que sea mejor, es que ocupo dosis menor. Si se fijan, esta, ¿cierto?, tiene 50 microgramos por ml, en cambio la morfina 5 miligramos por ml. ¿Ya? Es más potente, no es mejor. Ocupo dosis más chiquitas, ¿ya? El efecto es el mismo, ocupo dosis menor. ¿Pero cuál es más potente? Perfecto. Pues la dosis mayor. La acción es muy corta, dura alrededor de 30 minutos. Y esta es una de las razones también porque se prefiere en veterinaria. La puedo usar en mayor diversidad de pacientes y si llego a tener problemas, su efecto dura media hora. En cambio, el otro dura 4 horas. ¿Cómo revierto lo que sea, una sobredosis de una sobreproducción de histamina o lo que sea? 4 horas. ¿Ya? Entonces, en la práctica, en ese sentido es más seguro. El hecho que dure menos el efecto lo hace más seguro para nosotros. Recuerden que la tecnología, los avances tecnológicos, nosotros tenemos mucho menos acceso que los que tienen los humanos. ¿Ya? Periodo de latencia, o sea, desde que yo lo aplico hasta que empieza a hacer efecto, 3 a 8 minutos. O sea, bastante rápido, si se fijan. Versus lo otro que demoraba como 15, en la morfina. Y es más o menos igual administrarlo por vía endovenosa o intramuscular, el efecto, la duración del efecto y el inicio del efecto. Aquí no tenemos tantas presentaciones. Tenemos la inyectable, ¿cierto?, que se puede poner por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, epidural. ¿Sí? ¿Esto puede ser, para qué animales se coloca? Igual Es que cuando se puede se usan todos, hasta en los equinos. Este se puede usar en... Ahora hay una cosa que no entiendo, ¿la potencia está relacionada con la dosis de Sí. ¿Pero los miligramos más o menos? Sí, la dosis. ¿Y por qué si se supone que el FENTA viene en presentaciones de micro, o sea, Por eso se usa menos.
uso menos para tener el mismo efecto, es más potente. Bueno, existe el fentanilo en parches transdérmicos que la marca inicial se llamaba Duragesic, por eso generalmente le llaman Duragesic, ¿ya? Es una marca, pero no importa, se quedó con ese nombre. Que son parches de liberación sostenida que consiguen efecto prolongado de 3 días. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Son de humanos. Por ejemplo, ahí hay, esto si se fijan no se llaman Duragesic y son parches de fentanilo. 50 microgramos por hora. Libera 50 microgramos del fármaco por hora. Pero el parche completo. Entonces si el animal es grande, a lo mejor en un equino yo podría usar un parche, funcionaría bien. Pero en un animal chico no sirve. Entonces hay veterinarios que lo cortan, pero me arriesgo a que el pedacito que les puse tenga justo una sobredosis y en lo otro no tenga nada. Entonces, ¿cómo usamos el fentanilo? Inyectar. ¿Ya? No se usa, o sea, lo pueden usar, no es que no se pueda usar, igual es ilegal, pero es poco seguro para animales chicos, ¿ya? Porque viene pensado en humanos, no viene dosificado para animales. Bueno, el fentanilo es metabolizado en hígado por desalquilación, hidroxilación, hidrólisis. Nada de conjugación con ácido glucurónico, así que los gatos no tienen problemas, ¿ya? ¿Metabolismo 1? Sí, metabolización de placebo. Es altamente liposoluble, por eso que su periodo de latencia está cortito, ¿ya? No le cuesta nada atravesar barrera hematoencefálica. Acuérdense que todos los que son altamente liposolubles tienden a acumularse en alguna medida en la grasa. Este también, ¿ya? Entonces, si yo lo uso en infusiones prolongadas, ¿qué significa infusiones prolongadas? Que duren más de 2 horas. Voy a tener acumulación en el tejido adiposo y el animal se va a demorar más en recuperarse. Va a tener más efecto analgésico, pero tengo mayores riesgos. ¿Ya? A nivel cardiovascular se considera bastante seguro. Mínimo efecto sobre la presión arterial. Es muy poco probable que se produzca liberación de histamina. A diferencia que la morfina, decíamos, casi todos los perros que se usan liberan histamina. Aquí no. ¿Ya? Entonces casi no actúa sobre la presión arterial, pero sí puede producir bradicardia, pero ya sabemos, la controlamos con atropina, con anticolinérgicos como la atropina. Así que no llega a constituir un gran problema. Hay que estar pendiente. Efectos respiratorios, todos son depresores respiratorios, ¿ya? Pero aquí no es un gran depresor respiratorio como la morfina, ¿ya? De hecho, hay animales en los que se produce polipnea y en otros hay depresión, o sea, respiran con menor frecuencia, ¿ya? Ahora, recuerden que un animal con polipnea igual acumula ácido, ¿cierto? No es una respiración buena. Entonces, igual es depresor respiratorio. No porque me produzca polipnea quiere decir que no sea depresor respiratorio, ¿ya? Y donde es más frecuente observar esta polipnea, que la vemos como jadeo, es en los perros, dentro de las diferentes especies. Entonces, por ejemplo, para los perros no es una buena opción para tomar radiografía, no sé, pues de una fractura, por ejemplo, ¿cierto? Ponerle el analgésico para poder ubicarlo. Bueno, si cuando se toma radiografía hay que ponerlo en una ubicación adecuada para que se vea. No es una buena opción porque el animal va a aparecer moviéndose. Aunque respire y yo tenga la patita se me va a mover y va a aparecer borrosa en la radiografía, ¿ya? Ahora en un gato puede ser que sí. Rara vez produce liberación de histamina, por eso que en general no afecta la presión. Y también puede producir defecación, igual que el anterior, ¿cierto? Y en algunas ocasiones vómito. ¿Y esto sí se podría usar en otras especies? Sí. ¿No sopranalicina ni nada? No se relajan. Por eso que les decía, tiende a usarse más, pero igual es ilegal, así que igual no hay una gran experiencia en la mayoría de los países. Bueno, y el tramadol no es un opiáceo, ¿cierto? Se le clasifica como un narcótico atípico, un narcótico misceláneo, porque no es un opiáceo, no tiene la misma efectividad de un opiáceo. Pero actúa a nivel de receptores Mu, es agonista de receptores Mu. Entonces, por eso que a lo que más se parece es a los opiáceos. Ventaja del tramadol, el tramadol no tiene control. Se vende con receta médico-veterinaria, podemos usar los de humanos, los de uso veterinario, no tiene mayor control. Como decíamos,
actúa como agonista a nivel de receptores MU, pero su efecto es mucho más pobre. Ni siquiera es agonista-antagonista. Si se fijaron, no aparece el tramadol en ninguna parte entre los opiáceos, porque no es un opiáceo. Y de hecho, se cree que la mayor efectividad analgésica del tramadol se debe a que además inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina. Y estos neurotransmisores participan en la transmisión del estímulo doloroso. Entonces, aparte, acuérdense que la serotonina le llaman la hormona de la felicidad, ¿cierto? Happy happy, se sienten bien, pero además inhibe la transmisión. Se cree que esa es la razón que ayuda al control del dolor, pero no tiene nada que ver con un opiáceo. 35 veces menos potente que la morfina. Si se fijan, 100 miligramos por ml. ¿Se acuerdan? La morfina tenía 5 miligramos por ml, la otra tenía microgramos. Entonces, en la práctica, si yo quisiera obtener el mismo efecto de la morfina, tendría que ponerle 35 veces más. Y no más. Entonces, no consigo jamás una efectividad como la de la morfina. Entonces, no es comparable. Yo sé que es menos potente, pero no puedo usarlo con la misma efectividad, a diferencia del fentanilo, ¿cierto? Que yo puedo comparar, los dos son para dolores severos. Este no. Algo menos, ¿ya? Se considera un analgésico visceral y somático aceptable. Así. Aceptable. Bueno, ya, ¿cierto? Bueno, ya, no tiene morfina en su tramadol, como lo que hace el protocolo MIT que hacemos nosotros aquí, ¿ya? Pero no se le puede pedir peras al horno. Sirve principalmente para controlar dolores crónicos. Lo que tú decías, ¿cierto? No sé diferenciar entre dolor agudo y crónico. El dolor agudo es un dolor que sirve. El dolor que me hace que yo saque la mano cuando estoy quemando, o la espina. El dolor crónico no sirve para nada. Es menos severo que el dolor agudo, pero no se corta nunca. Para siempre. ¿Ya? Entonces, controlar dolores crónicos es importante porque el animal, lo que decíamos, afecta a la parte fisiológica, afecta a la funcionalidad del animal completa. Entonces, aunque podemos decir que es malo, el hecho de que me ayude en algo, un dolor crónico, es una buena opción. Sin embargo, el tramadol nunca se usa solo. Siempre se usa con otros analgésicos, porque solo no se la puede. Caninos y felinos se considera eficiente para tratar dolor postquirúrgico. Pero lo que decíamos, es insuficiente como único aporte analgésico. Aquí dicen procedimientos quirúrgicos, siempre. Nunca se usa solo el tramadol. ¿Y alguno más que ¿cómo? ¿Algo más que potencia? ¿Algún otro analgésico que potencie? Usamos lo que decíamos, analgesia multimodal. ¿Pero alguna que mejore generalmente los AINES, que los vamos a ver enseguida. Dipirona, en el fondo cualquiera. Acuérdense que los AINES no los podemos usar en todos los animales. El tramadol sí. ¿Ya? Tenemos tramadol, veníamos las gotitas anteriormente que son de humano, pero las podemos usar. Tenemos tramadol en ampolla, que es de humano, y tenemos tramadol en frasco ampolla, que es de uso veterinario. Así que podemos usarlo de muchas formas. Se puede administrar por vía endovenosa, intramuscular y oral. La metabolización, lo habíamos dicho, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el metabolito es el que tiene el mejor efecto analgésico? Claro, el metabolismo se hace en el hígado, el metabolito no importa, se llama O-desmetil-M1, da lo mismo, es el metabolito el que funciona y es mejor analgésico que el tramadol. No es que el tramadol no tenga nada de efecto analgésico, pero el metabolito es mejor, ¿ya? Y su efecto en los perros sabemos que es complicado, es muy corto y aparentemente es porque el perro no metaboliza nada el tramadol, entonces el efecto que se obtiene es del tramadol, ¿ya? No del metabolismo. No del metabolismo. Se han hecho varios estudios y todavía no llegan a un consenso, pero la mayoría de los estudios han tomado muestras seriadas de sangre y no hay metabolismo. Entonces aparentemente el perro no produce nada de metabolismo, ¿ya? Entonces donde es menos bueno es en el perro. Así que en el perro con mayor razón nunca solo, siempre con otro analgésico, ¿ya? La eliminación es por vía urinaria, tanto lo que se metaboliza como la parte sin metabolizar.
tiene bajo potencial de producir dependencia y tolerancia. Por eso que puede ser de venta libre, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Y también baja tolerancia, bajo riesgo de producir tolerancia, por lo tanto se puede usar en tratamientos prolongados, dolores crónicos. ¿Ya? Los RAM, de todas maneras, puede producir vómitos y en general diarreas, disturbios gastrointestinales. Pero en este caso, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, que se produce poco después de la administración, generalmente se produce tardío, 24 a 48 horas después de haberlo administrado. Entonces al cirujano no le molesta que uno lo ponga, ¿ya? Porque el animal va a vomitar en su casa o en la jaula cuando ya esté en recuperación. Y también puede producir depresión respiratoria, pero no es un gran depresor respiratorio. ¿Eso no puede pasar en humanos? Sí. De hecho, la mayoría de los humanos vomitan. Y por eso que en el humano casi no se usa el tramador. Y el usarlo con otros analgésicos también se usa en humanos. Ya en humanos casi nunca se usa solo. Que lo que pasa es que el primer tramador que salió era de 50 miligramos, de esa normal. Entonces de ahí salió el Dolotel, que es 37,5 de tramal, más algo de paracetamol. Entonces Juntos. ese de ahí funciona espectacular y no da vómito y todo eso que le pasa al otro tramal inicial. Solo, claro. 50. Ya. Ese era Muy sobredosis. Sí, depende del individuo también. Sí, Yo lo he tomado solo y no me da mucho. ya. Se supone que si yo uso junto con un AINES, puedo usar dosis menores, ¿ya? No es tan efecto sinérgico, sino que... Pero no es que se te pase el mejor, dolor, es mejor como que está el efecto. dolor, pero no te importa. Ya, Ajá. tengo experiencias personales, así que no. ¿Sí? Ah, tú lo verías igual que una sobredosis narcótica, ¿ya? Así que, y lo tratas de la misma forma también, ¿ya? ¿Y la tolerancia? ¿Qué produce el tramador? El tramador casi nunca produce tolerancia, por eso que lo podemos usar en tratamientos crónicos. Entonces, si tengo una sobredosis narcótica, lo que decíamos, en veterinaria la mayor parte de las veces que se usan es intraquirúrgico y el animal está inconsciente. Entonces, hay muchas manifestaciones visibles así claramente, pero no nos podemos hacer los lesos, igual se ve. Hay salivación excesiva, excitación, hiperestesia entre ruidos, el animal llega a saltar de la mesa, se cae una pinza y es terrible, ¿ya? Convulsiones, pupilas en contracción puntiforme, es lo que tienen contracción puntiforme, es lo que tienen miosis, ¿ya? No es miosis, es puntito, más chiquitita que una miosis. Respiración superficial y lenta, incluso puede haber cianosis, y ahí hay que aplicarle, aparte del antagonista, oxígeno, y puede ser necesario un oxígeno al 100%, que no se usa nunca, ¿ya? El oxígeno al 100% no existe en animales, por lo menos, ¿ya? Y también puede haber hipotensión y bradicardia. El antagonista que se usa es la naloxona, que ya habíamos dicho, y la gracia es que es inyectable, ¿ya? Entonces lo puedo poner endovenoso, obviamente el pabellón no tiene el animal con su cánula puesta endovenosa, así que no es mayor problema. El efecto es un antagonismo competitivo y compite con todos los receptores opiáceos, entre ellos MU, pero no solo sobre los MU. Y a nivel de todos los receptores opiáceos, acuérdense que los receptores están prácticamente en todo el organismo, por eso que sirve para controlar muchos dolores. Su efecto dura 15 a 45 minutos, por lo tanto, dependiendo de cuál esté yo tratando de antagonizar, puedo necesitar dosis adicionales. Si es morfina, tengo que poner dosis adicionales. En cambio, si es fentanilo, a lo mejor con una dosis podría ser suficiente, ¿ya? De todas maneras, dijimos que los antagonistas competitivos no hacen nada, ¿se acuerdan? Ya, no hace nada a nivel de receptores opiáceos, pero igual puede producir taquicardia, hipertensión y arritmias, pero esto por efecto simpático, estimulación adrenérgica, ¿ya? No de receptores opiáceos. Y también puede producir náuseas y vómitos, y se cree que también esto, náuseas y vómitos, se debe a la estimulación simpática. Nunca hay que olvidar, si es que hay que usarlo, que también revierte el efecto analgésico, así que al animal le va a doler. Por lo tanto, tengo que ponerle analgésico, además, ¿cierto?, de revertir el efecto de la sobredosis.
Bueno, y el otro grupo que decíamos que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, que esos sí los usamos. Y lo que hacen es tratar de disminuir por lo menos la cascada de la inflamación. Y aquí está una cascada de la inflamación, ¿cierto? En chico, en corto. Siempre que tengo un trauma en una célula, se liberan los fosfolípidos de membrana. Esos fosfolípidos de membrana, por efecto de la fosfolipasa A2, que es una enzima, ¿cierto?, genera ácido araquidónico, y ese ácido araquidónico tiene dos vías por las que van: la vía de las ciclooxigenasas y la vía de las lipoxigenasas, y entre todos generan la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿dónde actúan los AINES? Actúan a nivel de la vía de las ciclooxigenasas. ¿Se fijan? Y mire aquí. Y tenemos dos ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. Cuando yo inhibo estas ciclooxigenasas, se dejan de producir prostanoides, prostaglandinas y tromboxano. Lo que más nos interesa, las prostaglandinas, los prostanoides en todo caso tienen efectos así como de prostaglandinas también, ¿ya? Pero lo que más nos interesa es la inhibición de las prostaglandinas y los tromboxanos. El efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio se debe a la inhibición de las prostaglandinas. Y sabemos que cuando inhibimos las prostaglandinas no tenemos, ¿cierto?, ni dolor, ni inflamación, ni fiebre. Pero también perdemos la gastroprotección que generan las prostaglandinas. Producción de mucus y de bicarbonato. La perdemos. Por eso que RAM, por el mismo mecanismo de acción, gastritis. ¿Ya? También las prostaglandinas mantienen el flujo sanguíneo renal, la irrigación del riñón, del órgano riñón. También lo perdemos. Por lo tanto, se pueden producir insuficiencias renales. Y por la inhibición de los tromboxanos, que también se producen, afectamos la función plaquetaria normal, por lo tanto podemos tener hemorragias. Entonces, hartos efectos colaterales. Después de esto vamos a ver los glucocorticoides o corticoides que actúan a este nivel, ¿se fijan? Inhibiendo esta enzima, la fosfolipasa A2. Por lo tanto, se liberan los fosfolípidos de membrana, pero ni siquiera tenemos ácido araquidónico, así que ni siquiera empieza la cascada de la inflamación. Por eso que los corticoides son mucho más eficientes para controlar inflamaciones. Por eso que cuando tú tenías la crisis asmática, el corticoide, ¿ya? O te inyectaban, ¿ya? Claro. ¿Ya? Porque son más eficientes. Y también, si se fijan, inhiben las prostaglandinas. Y vuelve a hacer el mismo ramo. Claro. Okay. ¿Ya? Bueno, y existen, que lo vamos a ver aquí también, unos AINES que se llaman AINES duales, que inhiben la vía de las ciclooxigenasas y de las lipoxigenasas. Porque lo que dijeron cuando crearon los AINES duales, si yo corto aquí nomás, todo el ácido araquidónico se va para acá. Y esto también me va a generar inflamación. Entonces el efecto antiinflamatorio es mínimo. Y por eso crearon los AINES duales, para que tuviera un efecto no tan eficiente como el de los corticoides, pero un efecto más eficiente que el de los AINES solos. En la práctica no ha sido tan así. ¿Ya? Entonces estos AINES duales se eligen para cierto tipo de pacientes. Por eso que los que más usamos son los AINES solitos. Bueno, ya decíamos, inhibe la vía de las ciclooxigenasas y hay dos tipos de ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es constitutiva, forma parte de los tejidos, por lo tanto está siempre presente. ¿Ya? Y está en todos los tejidos del organismo, a diferencia de la ciclooxigenasa 2, que es esa que es inducida por estímulo inflamatorio. Entonces aparece solamente, esa enzima aparece solamente cuando hay inflamación, no está siempre. Bueno, ya sabemos que las dos tienen efectos sobre las prostaglandinas, ya, el efecto es el mismo. Pero la ciclooxigenasa 1, que es la que más se conoce, tiene la característica de ser, al inhibir, ¿cierto?, la ciclooxigenasa 1, tengo mayores riesgos de producir efectos colaterales o RAM. Sabemos que participa en la producción de prostaglandinas, ¿cierto? Sí. Y sabemos que las prostaglandinas tienen este efecto gastroprotector, nefroprotector, porque mantiene el flujo sanguíneo del riñón, ¿cierto? También sabemos que por los tromboxanos
participa en la agregación plaquetaria, y el efecto antiinflamatorio es porque inhibe la migración de neutrófilos, que son los que llevan otros mediadores de la inflamación. Entonces, como decíamos, tanto sus efectos terapéuticos como los RAM se deben a lo mismo. ¿Ya? La ciclooxigenasa 2, lo que decíamos, no está siempre, solamente está cuando hay inflamación, y también controla, si se fijan, los mismos elementos. Por lo tanto, también sabemos que participan en la inflamación, pero se conoce mucho menos, porque no están siempre. Entonces no es tan fácil estudiar. Si se fijan, la forma, la estructura química es diferente. Este tiene una bolsa lateral. Entonces hay fármacos que caben, porque son moléculas más grandes, que pueden entrar aquí y pueden inhibir la enzima. En cambio aquí no caben, porque el espacio es menor. ¿Ya? Entonces tenemos AINES que solamente actúan sobre la ciclooxigenasa 2. Y esos se consideran más seguros para el riñón y para el aparato gastrointestinal. Pero no es que sea que no haga nada. Acuérdense que igual interviene en la producción de prostaglandina. Bueno, y existe una COX-3 que se le llama a veces COX-3, pero en realidad es COX-1. Pero está en el sistema nervioso central solamente, a diferencia de la COX-1 que está en todos lados. Entonces por eso que de repente le ponen COX-3, pero su efecto, su forma, todo es igual que la COX-1, solo que está aquí. Cuando se inhibe esta COX-3, también se obtienen efectos parecidos, pero solamente tiene efecto antipirético y analgésico. No tiene efecto antiinflamatorio. Y aquí es donde funciona el paracetamol. Bueno, los tromboxanos sabemos que participan en la coagulación, ¿cierto? Tiene un efecto como agregante plaquetario, vasoconstrictor, y sabemos que los tromboxanos también producen broncoconstricción. Entonces, al inhibir los tromboxanos, claro, tenemos mayor riesgo de hemorragia, pero también tenemos una mejora en la capacidad respiratoria de esos individuos que tienen una tremenda inflamación. ¿Ya? Solamente por la broncodilatación que genera. El COX-3 no me quedó claro. El COX-3 es COX-1, es igual que esta, pero está solo en el sistema nervioso central. ¿Y entra el sistema nervioso central? No, está ahí, no baja a la periferia. Está solo en el sistema nervioso central, es producido y actúa allá. Ah, es algo fisiológico. ¿Sí? Sí, es una enzima. Es como la histamina, no sé si les hablaron, a propósito que estábamos hablando de la histamina. La histamina, tenemos una histamina que está por todo el cuerpo y tenemos una histamina que se considera neurotransmisor que está solo aquí, que es producida aquí y que actúa solo aquí. Es más lo mismo, pero este no es un neurotransmisor, es una enzima. ¿Ya? Y por eso que le dan ese nombre, pero en realidad es COX-1. ¿Ya? Pero como solo actúa aquí, no tiene efecto antiinflamatorio. A pesar de que se sabe que inhibe la prostaglandina, pero su efecto no es tan amplio como las otras. Bueno, la inhibición de los tromboxanos, nosotros en veterinaria hasta ahora no la usamos desde el punto de vista terapéutico. Para nosotros es un ramo, las hemorragias. ¿Ya? En el humano lo usan, ¿cierto? Las aspirinas, las cardioaspirinas, para evitar las trombosis. Desde el punto de vista terapéutico, se usan dosis menores a las analgésicas. Nosotros hasta ahora no las ocupamos, pero se supone que a corto plazo se va a empezar a ocupar en equinos, porque se sabe que buena parte de las laminitis de los equinos se debe a coágulos que afectan, ¿cierto?, el miembro. Entonces se piensa que a corto plazo se va a empezar a usar lo más probable que la misma aspirina en dosis baja para evitar trombosis en los equinos que provoquen estas laminitis severas que se producen a veces. ¿Ya? Pero hasta este minuto eso está todo en forma experimental. Todavía no lo usamos, desde el punto de vista terapéutico no se considera usado, se considera ramo. Los AINES son todos de efecto sintomático. No resuelven la causa de la inflamación o del dolor. ¿Ya? Bueno, los opiáceos también. Entonces, por eso aquí la mayor parte de las veces son un tratamiento complementario, porque yo tengo que resolver la causa de la inflamación o del dolor, además de controlar el dolor. ¿Ya? Sabemos que los COX-2, la ciclooxigenasa 2, controla mucho el efecto antiinflamatorio. Y sabemos que la inhibición, ¿cierto?, de la ciclooxigenasa 1 tiene mucho que ver con los efectos indeseados que, si se fijan, son altos.
clasificación de los AINES, clasificación según su estructura química, y hay otra clasificación según la enzima que inhibe, que esta es la que más se usa en clínica, ¿cierto? En el efecto. Clasificación de acuerdo a su estructura química, se clasifican en derivados carboxílicos y derivados enólicos. Todos los AINES son ácidos débiles, todos. Entre los derivados carboxílicos tenemos los salicilatos, como el ácido acetil salicílico, que nosotros no lo ocupamos en veterinaria porque su efecto es muy prolongado y es difícil que la gente no le dé, si le duele, no le dé al animal. ¿Ya? Poco práctico para nosotros en ese sentido. Derivados antranílicos, ocupamos el fluniximmeglumine. Profenos, usamos principalmente carprofeno y ketoprofeno. Indolinas, la indometacina se usó cuando había menos AINES, ahora ya casi no se usa, ¿ya? Y los derivados enólicos, tenemos los oxicames, como el meloxicam y el piroxicam que se usan, las pirazolonas, como la fenilbutazona que se usa, y hay una clasificación adicional que algunos hacen, por si la ven en algún libro, que consideran AINES no acídicos. Entonces, estos que vimos hasta ahora serían AINES acídicos, como decíamos, son todos ácidos débiles, pero hay autores que les ponen AINES no acídicos, donde ponen el paracetamol, que es del grupo de los paraminofenoles. Pero el paracetamol no es un AINES propiamente tal. Pero lo mismo que el tramadol, a lo que más se parece es un AINES, pero no es acídico, no es casi neutro. No tiene pH ácido débil. ¿Sí? De eso, aparte del paracetamol, los demás, ¿hay alguno que no se use en alguna especie específica? Sí, pues lo vamos viendo. Y hay duraciones de tratamiento. Entonces, esta es la clasificación, como les decía, que más se usa en la clínica, que se refiere a qué enzima inhibe. Disculpe, doctora, ¿el paracetamol entonces es básico? Es neutro, casi neutro. Se considera neutro. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué nos interesa desde el punto de vista clínico la enzima que inhiben? Porque ya dijimos, cuando inhiben la ciclooxigenasa 1 hay mayores riesgos, mayores RAM, cuando inhiben la ciclooxigenasa 2 tienen menores RAM, ¿ya? Porque al final todos tienen el mismo efecto, antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Entonces, los inhibidores preferenciales COX-1 inhiben de preferencia la ciclooxigenasa 1. O sea, hay mayor riesgo de problemas renales y gastrointestinales. Aquí tenemos la aspirina, que ya dijimos, nosotros no la usamos, la indometacina, que tampoco se usa ya, y el piroxicam, que sí lo usamos, ¿ya? Y esa es la razón por la que cuando usamos piroxicam, usamos con gastroprotección. Se usa junto con famotidina, ¿ya? No me arriesgo a tener la úlcera. Me protejo antes. Tenemos inhibidores no selectivos, o sea que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, que hay menos riesgo, pero hay riesgo, ¿cierto? Aquí tenemos el ketoprofeno, carprofeno, fluniximmeglumine y fenilbutazona, que todos los usamos. Inhibidores preferenciales COX-2, bueno, usamos principalmente el etodolaco y el meloxicam. Y a pesar de que decimos preferenciales COX-2, no quiere decir que no inhiban nada la COX-1. De hecho, el etodolaco se puede usar por máximo 7 días. No lo puedo usar por más tiempo. Porque si no, la úlcera viene. ¿Ya? Y los inhibidores selectivos COX-2, que se les llama generalmente COX-CIPs, porque todos terminan en COX-CIPs. ¿Ya? Por eso se llama COX-CIPs. Que estos son los más seguros, pero tampoco podríamos decir no existe ningún riesgo. No, ya son los más seguros. Profesora, ¿por cuánto tiempo se pueden ocupar, por ejemplo, el firocoxib? Firocoxib yo lo he usado por 6 meses, por segurito. Y no, Ni un problema. pero con algún Sí, medicamento no, que sin sea gastroprotección. Así nomás. Sí, son bastante bonitos. Y a dosis terapéutica, no bajando dosis, sino que a la dosis normal. Firocoxib es de uso veterinario exclusivo, es de Medicox. perro. Sí, Medicox. sí. El teracoxib es de uso humano, que también lo podemos usar, ¿ya? Y hay varios. Vamos a ver algunos representantes, de hecho. El teracoxib. Mecanismo de acción, ya sabemos, todo tiene que ver con la inhibición de las prostaglandinas. Su efecto analgésico
se debe a la inhibición de las prostaglandinas. Al inhibir las prostaglandinas, altera la transmisión del dolor en las fibras aferentes, mielínicas y amielínicas. Por lo tanto, evita, ¿cierto?, que se transmita el estímulo del efector hacia la médula espinal y de la médula espinal a la corteza. O sea, toda la transmisión del estímulo de dolor. El efecto antiinflamatorio también. En este caso se debe específicamente que inhibe la prostaglandina E2. ¿Ya? La prostaglandina E2 produce vasodilatación. Por lo tanto, salida, ¿cierto?, de fluidos, de líquidos y descarga de mediadores de la inflamación. Entonces, al inhibirla, no tengo la vasodilatación. Y el efecto antipirético también se debe a la inhibición de la prostaglandina E2, que es un mensajero que lleva el estímulo de la fiebre, ¿cierto?, de la piresis, que produce la interleuquina 1, que es el pirógeno endógeno, lleva el mensaje, la prostaglandina E2, a través de la barrera hematocefálica hasta el centro termorregulador. Entonces, como no tiene la prostaglandina, No. viene el mensaje y no lo llevan a ninguna parte. ¿Qué hay? No hay fiebre. Si hay fiebre, la baja. Deja de haber estímulo de fiebre, ¿cierto? Entonces puede cortar la fiebre o puede evitar que aparezca fiebre. Bueno, decíamos, todos los AINES son ácidos débiles. Tienen buena absorción por vía oral y vía intramuscular en casi todas las especies, y también una biodisponibilidad alrededor de un 80% en las distintas especies. O sea, buena biodisponibilidad también. Tienen un alto grado de unión a proteínas plasmáticas. Y acuérdense, lo que está unido a proteínas plasmáticas actúa como reservorio. ¿Ya? En general, alrededor de un 90-99%, excepto la aspirina, que tiene un 50%, pero la aspirina nosotros no la usamos. ¿Ya? Por eso que la aspirina hay que darla con mayor frecuencia de administración. En cambio, las que usamos nosotros, casi todos se administran una vez al día. ¿Se han fijado? Porque tiene un alto nivel de proteína plasmática. Eso permite que dure más el efecto. Porque lo tengo ahí guardadito, como decíamos, en el bolsillo, y va saliendo cuando disminuye la concentración en sangre. Todos tienen un volumen de distribución bajo. Por lo tanto, les cuesta llegar al tejido del órgano blanco. Salir de sangre y llegar al órgano blanco. ¿Ya? Por eso que cuando yo hago una cirugía, que yo sé que voy a generar dolor, le pongo el AINES en la preanestesia. Cosa que cuando el animal empieza a recuperarse de la anestesia, ya está haciendo efecto. Demora entre 1 hora y media, entre 1 y 2 horas, digamos. Lo distinto. La metabolización. La mayoría tiene metabolización de fase 1 en hígado y después metabolización de fase 2, conjugación con ácido glucurónico o con glicina. O sea, los gatos tienen problema con todos. Dijimos que estaba contraindicado el paracetamol en el gato. Sí. Pero los gatos tienen problemas con todos los AINES. ¿Qué es el meloxicam? Tienes que titularlo en base a tu paciente, o sea, irle dando la dosis calculada y disminuyendo, y tienes que tener, uno debería hacer una autorización escrita del dueño del animal. Sabe que está consciente del riesgo de daño renal, o sea, no solamente digestivo. ¿Ya? ¿Y el keto? Pero el ketoprofeno lo puedo usar máximo, normalmente 3 días, reventando 5 días. Entonces es poco práctico. La eliminación, entonces, principalmente por filtración renal. En el gato, como tiene problemas, ¿cierto?, la vida media de eliminación puede ser muy larga. Entonces hay que respetar dosis en gato y frecuencia horaria para gato, cuando lo uso. Y lo ideal es titular, cuando vean medicina felina se los van a decir, titular en base al paciente. El paciente me dice cuánto le necesito dar. Hay gatos que tienen dolores crónicos, que tengo que controlar el dolor, que usan meloxicam una vez a la semana, por ejemplo. Nicolás, ¿me puedes pasar algo con la técnica? Entonces tenemos que ir adecuándonos. RAM, sabemos, el mayor problema es que se puede producir úlceras gastrointestinales. Puede haber solo gastritis, cierto dolor, que puede ser muy importante y puede provocarme vómito, pero el mayor problema es que me puede generar una úlcera, además. ¿Ya? Entonces se puede manifestar solamente con vómitos. Si se fijan, este vómito no tiene sangre, pero a veces es hematemesis. ¿Ya? La
el riesgo, lo que decíamos de insuficiencia renal, se ha observado principalmente en perros, dentro de las especies con las que nosotros trabajamos. Donde más se ha visto en perros. Y el perro puede producir insuficiencia renal aguda. O sea, puede llegar a la muerte. ¿Ya? Perros. Y los más afectados son animales hipotensos, deshidratados o hipovolémicos. O sea, no es que llegó el perro enfermo, pobrecito le duele y le voy a poner un AINES. Tengo que primero hidratarlo, tengo que ver que esté bien, y ahí recién puedo pensar en el AINES. ¿Ya? Y el tercer RAM, problema de coagulación, ¿cierto? Aumenta el tiempo de coagulación, disminuye la agregación plaquetaria, y esto es por la inhibición de la síntesis de los tromboxanos. Entonces también, si el animal se le provocó una úlcera digestiva, el sangramiento no es poco. Contraindicaciones. Obviamente animales que ya tienen úlceras gastrointestinales no lo puedo usar, pues se va a agrandar. Y ya dijimos, animales hipotensos, hipovolémicos y deshidratados. Las interacciones, o sea, cuando no usarlo junto con otro o tengo que tener precaución. Lo que decíamos que las interacciones en general no son impedimento de uso, sino que tengo que saber cómo usarlo. ¿Ya? Hay que evitar usar juntos los AINES con los glucocorticoides, porque los dos inhiben las prostaglandinas. Por lo tanto, se potencia el efecto ulcerogénico. De hecho, si yo quiero pasar del que sea al otro, de un glucocorticoide en AINES, o al revés, de un AINES a un glucocorticoide, yo debería hacer un periodo que se llama de lavado, ¿ya? De 5 días, sin darle ninguna de las dos cosas. También tengo que evitar usarlos junto con otros fármacos que tengan alta unión a proteínas plasmáticas, porque van a competir por la proteína, ¿cierto? Entonces, al final, el que gana puede ser el que tiene mayor afinidad, y la gracia que tienen los AINES es que la mayoría de ellos los puedo usar cada 24 horas porque tiene alta unión a proteína plasmática. Si lo uso con otro fármaco, no voy a tener esa ventaja. ¿Cuáles son otros fármacos que también tienen alta unión a proteínas plasmáticas? Antipilépticos como la fenitoína, el ácido valproico, hipoglicemiantes orales que se usan en los gatos, y bueno, anticoagulantes orales que nosotros, como les decía, hasta ahora no los usamos. El ácido valproico Antipiléptico. ¿Cuál ocupan en Hipoglicemiantes orales. el mismo que ocupan Lo mismo de humanos, sí. metformina? Sí. Lo que pasa es que los gatos, los perros, cuando aparece la diabetes, ya son insulino dependientes. En los gatos tú puedes descubrir antes. Y a la larga, la mayoría, si es que viven harto tiempo, o si se adaptan bien, llegan a ser insulino dependientes. Pero en la primera etapa de tratamiento son con hipoglicemiantes orales. Igual que el humano. Dieta, hipoglicemiante oral, ejercicio, lo mismo que el humano. Así que la diabetes, en teoría, en los gatos es menos mala que en los perros. Y vamos a ver algunos de los que más se usan en veterinaria. Aquí tenemos la fenilbutazona, que, si se fijan, se usa principalmente en equinos. ¿Ya? Está aprobado para equinos y caninos, pero en la práctica se usa en equinos. ¿Quién es el que aprueba? No sé si les hablé de la FDA o lo han escuchado en la alimentación. Ya. Ellos son los que hacen los estudios y nos dicen, úsalo con seguridad en perros y equinos, no en otros. ¿Ya? Si se fijan, vamos separando especies, lo que tú preguntabas. No es solamente el paracetamol, que no se puede usar en gato. Habíamos dicho también que la fenilbutazona era un profármaco, ¿se acuerdan? La fenilbutazona es metabolizada en hígado, metabolización de fase 1, ¿cierto? La agregan en el OH y se transforma en oxifenbutazona, que es el fármaco activo. Ahora, vienen preparados de oxifenbutazona, pero no son tan buenos como la fenilbutazona. ¿Por qué? No debería ser, ¿cierto? Si viene gratis, preparado, debería funcionar mejor, pero no, ¿ya? Por eso la que se usa es la fenilbutazona. Tiene los tres efectos, pero predomina el efecto antiinflamatorio por sobre el antipirético y el analgésico. Se administra por vía oral, intravenosa y ojalá no intramuscular. Ese, si se fijan, es inyectable, así que lo ideal es endovenoso. La vía intramuscular no es una buena opción en los equinos porque ellos tienen un pH, acuérdense que los equinos son herbívoros estrictos, entonces tienen un pH en todo el organismo que está bastante alcalino, ¿cierto?
neutro alcalino, ligeramente alcalino. Y a ese pH el fármaco precipita y no queda disponible. Entonces la vía intramuscular no es muy buena en los equinos. Es mejor oral o endovenosa. Ya dijimos, se usa principalmente en equinos, ¿cierto? Sirve, por ejemplo, para dolores musculoesqueléticos. Eso es para lo que más sirve, por eso que aparecen los caballos de carrera, dolores musculoesqueléticos, ¿ya? Y se puede usar para tratar cólicos, aunque es menos eficiente que otros que vamos a ver, ¿ya? Cuando se administra por vía oral, idealmente alejar los alimentos porque al ligar los puntos retarda la absorción, ¿ya? Y no se recomienda, no es que esté contraindicado, no se recomienda en animales de consumo porque se elimina muy lento y tiene periodos de resguardo muy largos. Entonces, la práctica, ¿en quién se usa? En equinos, ¿ya? ¿Sí? ¿Con la metabolización se debería usar un protector hemático? No hace trabajar mucho. Dipirona o metamizol también es un profármaco. De hecho, aquí no se produce un metabolito, sino que se producen 3 metabolitos activos que tienen nombres químicos, así que no importa, acuérdense que es un profármaco. Y aquí predomina el efecto antipirético y analgésico por sobre el antiinflamatorio. Entonces, uno de los usos importantes es para la fiebre. Es muy eficiente para disminuir la temperatura. Pero, si el animal está muy debilitado y está con su temperatura normal o está con hipotermia, y yo le pongo dipirona, puede bajar una hipotermia severa, ¿ya? Si se fijan, son buenos, todo lo que se quiera, pero tengo que elegir al paciente, no es para cualquiera. Y otro uso, como es un excelente analgésico, a los anestesistas les encanta usarlo intraquirúrgico, muchísimo, ¿ya? Lo usan generalmente por infusión continua, lo mezclan con el suerito y lo usan. Entonces se usa principalmente para dolor intra y postquirúrgico y si se fijan, en todos. Incluso gato. ¿Por qué produce hipotensión? Hipotensión por la liberación de estamina. Pero esta es hipotermia. No hipotensión. La dipirona es hipotermia. Lo produce hipotermia, no hipotensión. Sí. Hipotensión no lo produce. No, la dipirona no. El ketoprofeno. El ketoprofeno, aunque ustedes no crean, hay muchos países en los que lo prohibieron para uso veterinario. Y nosotros es el que más usamos. ¿Ya? ¿Por qué lo prohibieron? Porque lo podemos administrar por 3 días, máximo reventando 5 días. Y la gente, lo mismo que decíamos de la aspirina, si al animal le duele, le va a seguir dando. Y el problema es que aquí en Chile y en la gran mayoría de los países venden las cajas. Y las cajas vienen con 10 comprimidos. Entonces, usted seguirle dando nomás. Y cuando viene el hoyo en la guata y empieza a vomitar con sangre, van al veterinario, que le resuelva el problema. Entonces, la idea es no llegar a tener las úlceras. ¿Ya? Por eso que hay varios países, si leen, varios países que ya lo han prohibido. Sirve para inflamaciones agudas a nivel musculotendinosa. Y tenemos muchos que actúan a ese nivel. Así que no tenemos ninguna necesidad de usar este, porque no hay nada más. No, lo podemos usar otro. ¿Ya? Dolor osteoarticular. Pero los dolores osteoarticulares son crónicos, prolongados. Y los puedo usar máximo 5 días. O sea, no me sirve. No. Espondilitis. Tampoco. Dolor crónico. Politraumatismo. Depende del traumatismo. Claro. ¿Ya? Entonces la práctica es poco bueno, por así decirlo. ¿Ya? Poco eficiente para los usos que lo podríamos usar. Bueno, sirve para dolor postquirúrgico moderado y también es un buen antipirético. Y eso ahí sí, el ketoprofeno es mucho menos riesgoso que me produzca una hipotermia en un animal debilitado en relación a la dipirona. Entonces, si el animal está debilitado y yo quiero ponerle algo para la analgesia, elijo este y no dipirona. ¿Ya? Bueno, 5 días máximo, ¿cierto? Lo ideal sería 3 días, no los 5, y principalmente por el riesgo de producir úlceras digestivas. Se absorbe por vía oral, ¿cierto? Bien, en forma rápida, biodisponibilidad alta, 85% en perros, 70% en gatos, y ya dijimos, volumen de distribución bajo, así que alcanza concentraciones terapéuticas antes de 2 horas, o sea, como a las 2 horas, ¿ya? Y eso se debe a la alta unión a proteínas plasmáticas, y se administra una vez al día. Lo mismo,
Yo cuando hago cirugía, yo le doy a la gente, le doy las pastillas, una pastilla, Contá. 2 pastillas, contá, nada de la caja. Sí. Le doy las pastillas, contá. Y así no me arriesgo a que ellos le den más. Porque claro, lo que les digo, si le duele mucho, si no comió, lo que sea que ellos crean que es dolor, le van a dar más. Entonces por eso que hay que controlar, hay cosas que deberíamos tener más control nosotros. Carprofeno. ¿Tú crees que el profe no solamente está perro? ¿El quieto? No, usan todo. El carprofeno está recomendado solo para perros, por la FDA. Pero si se fijan, este es un carprofeno de bovino. ¿Ya? En gatos la puede usar solo una vez. O sea, si tengo que someter al gato a una cirugía, no sé, se fracturó, me lo llevaron de urgencia, no tengo nada más que carprofeno, lo puedo usar esa vez. Después tengo que cambiarlo a otro. ¿Ya? ¿Y después de cuánto tiempo? Después de años. ¿Ya? Por Úlcera. úlcera también. Sí. Siendo que es mucho menos riesgoso en el perro la formación de úlcera que el quieto. ¿Ya? El gato es gato. Acuérdense que el gato no es un perro chico. Es un gato. El carprofeno, a pesar de que es no selectivo, ¿cierto?, tiende a tener mayor selectividad hacia la COX-2 y por eso que se puede usar en tratamientos más prolongados. ¿Qué es prolongado? 10 días. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se usa? Para osteoartritis. Créanme que una osteoartritis no se resuelve en 10 días. A lo mejor a ustedes les ha tocado ver, hay veterinarios que lo usan por 2 meses y después hacen un descanso. ¿Ya? No debiera ser. ¿Y qué deberíamos usar? Ya lo veremos más. Pericox. Los coxips. Sí. En esos dolores así. No tengo un viejo. Sí. Y una realidad y uno sabe que ellos no se sienten bien. Sí, pero yo tengo un viejo que me levanta la oreja y Claro. me cacha que está. Sí. Bueno, el meloxicam y el piroxicam químicamente son muy parecidos, pero el meloxicam inhibe principalmente la COX-2 y el piroxicam la COX-1. Entonces el riesgo no tiene nada que ver. ¿Ya? Vamos a ver el piroxicam primero. El piroxicam, si se fijan, nosotros no tenemos de uso veterinario. Pero aquí aparece puro perro. ¿Ya? Se usa solo en perros, en nadie más. Piroxicam. Piroxicam. Tiene una vida media muy larga, cerca de 40 horas. Entonces yo la debiera usar cada 3 días. Compensan a una persona que el animal le duele que se lo dé cada 3 días. Entonces generalmente se usa día por medio, cada 48 horas. No porque sea mejor, sino porque es más fácil que la gente te crea que tiene que hacerlo día por medio. ¿Ya? Entonces se usa para dolores prolongados como la osteoartritis y también se usa como antineoplásico, pero solo con gastroprotección. A pesar de que está indicado para perros, con gastroprotección. ¿Ya? Como antineoplásico, el piroxicam se ha visto que es mejor que otros AINES. Pero en la práctica no se tiene claro si realmente tiene efecto antineoplásico o es un efecto antiinflamatorio y analgésico. ¿Ya? Pero la cosa es que el animal se siente mejor, el tumor se desinflama y se achica y deja de comprimir los tejidos vecinos. ¿Qué tipo de tumor es? ¿Qué cáncer es? Cualquier tumor es que es tumor compresivo, tumores grandes. No sé, por los típicos mastocitomas, los hemangiosarcomas de vaso, ese tipo de tumores que crecen muy rápido y son dolorosos porque te depredan todo. ¿Ya? Entonces se usa mucho, nunca solo, como complemento de otro antineoplásico que es el que realmente hace el efecto. Entonces no se tiene claro si realmente tiene efecto antineoplásico, pero que ayuda, ayuda. Entonces se usa muchísimo. ¿Ya? De hecho, ese es el principal uso en el piroxicam, más que para la osteoartritis. Y con gastroprotección día por medio. No usar en gatos. ¿Ya? Solo perros. Profesora, ¿y por cuánto tiempo se puede usar? En animales con tumores, meses. ¿Meses? Sí. Y Con la la, gastroprotección siempre. Todos y los la- días, la famotilina todos los días, este día por medio. y la osteoartritis también. Sí, también. Sí, lo puedo usar por tiempo Entonces prolongado. sería lo mejor. En una osteoartritis podrías asociarlo a un tramadol. También. Probar.
asociado a ver si funciona mejor. Porque como es tuyo, tú te vas a dar cuenta si funciona mejor. Prueba solo y después prueba con el tramador. Profe, ¿cuál es el protector gástrico de preferencia que utilizan? ¿Cómo? ¿Cuál es el Famotidina. Famotidina. El meloxicam, decíamos que la gracia es que inhibe preferencialmente la COX-2, por lo tanto tiene mucho menos riesgo de producir problemas digestivos. Entonces lo puedo usar para tratamientos más prolongados, por ejemplo, dolores osteoarticulares. Si se fijan, aquí también aparece un perro nomás. ¿Por qué creen ustedes que no aparece el gato? Porque no se puede usar el gato, ¿cierto? Si yo lo uso, lo puedo usar. Es el único recurso que tenemos para gato. Pero yo tengo que pedirle al dueño que me firme un papelito que autorice, porque es papel. ¿Ya? Entonces, para dolores más prolongados, dolor osteoarticular, dolor postquirúrgico y como antineoplásico en gato. Sabemos que el piroxicam funciona mejor, pero el piroxicam no lo podemos usar en gato. Por eso que se usa el meloxicam. Será menos bueno, pero igual ayuda. ¿Ya? Miss, ¿eso se llama extra etiqueta? Es un uso extra etiqueta, sí. Bueno, se usa principalmente en perros y gatos, pero se ha probado en vacas con mastitis y funciona fantástico para controlar el dolor. Entonces también, en este minuto tenemos solo perros y gatos, así que no sé si los ubicas, son los frasquitos de este porte, que si los encuentran hay que poco menos que levantar un monumento en la farmacia porque no se encuentran nunca. Nosotros tenemos solamente este doviral, inyectable y oral, y bucal. Entonces, la gente que se dedica a trabajar en gatos manda a hacer en receta magistral y tiene, o le dan una receta magistral al dueño del animalito y se lo empieza a usar, ¿ya? La verdad es que el laboratorio, el ProVet es el laboratorio Chile de uso veterinario y funciona horrible. Horrible. O sea, si ya el de humano funciona mal, el laboratorio Chile de humano ya funciona mal. El año pasado o antepasado, no me acuerdo, pasado parece que fue. No hubo digoxina, que se usa para la insuficiencia cardíaca en humano, y nosotros también. No hubo digoxina como por 4 meses. No había. Y eso es de humano. Así que esa es la realidad de nuestro doviral, desgraciadamente. Tiene una buena presentación que la podemos dosificar, ¿cierto? Bien, pero no la encuentro. Bueno, el meloxicam, lo normal es administrarlo cada 24 horas por vía oral, generalmente, o parenteral cuando llega el animal y es pasivo con la oral y permite tratamientos prolongados. El meloxicam en general no necesita gastroprotección. Si se acuerdan, el meloxicam se usa con dosis de carga el primer día y después dosis de mantenimiento, ¿ya? Y si lo uso en gato, voy disminuyendo las dosis, días alternados. Lo menos, como les digo, hay animales que tienen, por ejemplo, problemas de osteoartrosis en gato y usan una vez a la semana. Si el animal les sirve para controlar el dolor una vez a la semana, fantástico. Por eso que se titula, en el gato se titula en el gato. Él nos dice cuánto le da. Lo que que hacemos es firmar la autorización al gato. Sí, y siempre parte con dosis de carga, aunque sea el gato. ¿Ya? El Flunixin Meglumine es de uso exclusivo veterinario y si se fijan tenemos solamente preparado para animales mayores. Ese es el que yo les dije que van a venir algunos, está en la parte de apuntes, ¿ya? Para que impriman estos. No son todos, son unos poquitos, ¿ya? ¿Cómo se llama ese? Flunixin Meglumine. ¿Ya? De uso veterinario exclusivo y tenemos solo preparados de uso de animales mayores, así que vienen frascos más o menos grandes. Pero se usa también en menores. No lo sé, pero yo lo saqué de apunte. ¿Y no te salió? Sí, yo también lo saqué ¿De apunte y no salió? Yo lo saqué de apunte Y lo tienen. El del Miudla. Está en el Miudla. No en el La ICAM. semana pasada. ¿En el Miudla? Miudla. Sí, en el Miudla. Ah, no, porque me mandó la Nora. Búsquenlo en el Miudla, apuntes. Ahí sale, ¿ya? Sale todo de hecho, ¿ya? No tienen para qué imprimirlo todo, tienen lo que falta, ¿no? Bueno, el Flunixin Meglumine es un derivado del ácido nicotínico, así que tiene efecto colinérgico, ¿ya? En el fondo, anticolinérgico, a nivel de receptores de nicotínico. Y se usa porque es un potente analgésico visceral, para eso se usa, ¿ya?
Y si se han fijado, todos los otros que hemos visto son buenos analgésicos musculares, óseos, bla, bla. No hay ninguno. Decíamos que la fenilbutazona la podíamos usar en cólico en equino, pero no es una muy buena alternativa. ¿Ya? Esta sí. Entonces, se usa para tratar cólicos en equino fundamentalmente y parvovirosis en perro, ¿ya? Que también es muy doloroso. Y tiene la ventaja que no solamente alivia el dolor, sino que además ayuda a prevenir el shock endotóxico, que es la causa de muerte de muchos cólicos y de muchos parvovirus. Ese el shock distributivo. El endotóxico, que es porque se disemina la bacteria a todo el organismo. Bueno, yo no soy especialista en equino, pero la parvovirosis, de hecho, es la flora digestiva normal, que como tiene una respuesta inflamatoria tan grande, es la flora digestiva normal la que te provoca la septicemia. O sea, no es que tenga que entrar infecciones, son las bacterias normales. Entonces, previene el shock endotóxico, ¿ya? Entonces, no solamente es un buen analgésico visceral, sino que también es un buen controlador, ¿cierto?, de la prevención del shock endotóxico. Por eso que es la mejor alternativa para esos dolores. Pero, si se fijan, aquí hay una vaca. O sea, no es que se use solo en equino y en perro, ¿ya? Pero sí le para ese tipo de dolores. De todas maneras, no se recomienda por más de 2 a 3 días en perro y máximo 5 días en equinos, por el alto riesgo de toxicidad gastrointestinal. Entonces, la idea es que llega el perro con parvovirosis, yo le pongo Fluidzil Ilumine, dura 24 horas, se pone intramuscular, lo pongo, alivio algo el dolor. Obviamente no estoy preocupándome solo del dolor, estoy tratando la enfermedad también. Acuérdense que estos son complementos. Y en el caso del equino lo mismo, le controlo el dolor, es muy probable que también disminuya el riesgo de endotoxemia y obviamente estoy viendo por qué se provocó el cólico. Acuérdense que hay veces que son torsiones de alguna ácido intestinal, de alguna parte tengo que resolverla, ¿ya? Entonces eso que no lo podamos usar por muchos días no es tan malo, porque en el fondo yo tengo que resolver la causa del problema también, ¿ya? Y se supone que con una administración, al primer día que llega el animal, o sea, cuando la enfermedad está empezando, yo sí consigo éxito para evitar la endotoxemia, ¿ya? Entonces es una muy buena opción en esos pacientes. Se considera más eficiente y menos tóxica que la fenilbutazona en el equino. Entonces, esta es la mejor alternativa para esos dolores viscerales terribles. Es como referente previo a la cirugía. Sí, sí. Si el Fluidzil o la fenil no hace efecto analgésico, tiene cirugía. Hay que hacerlo, ya. No era tan fácil la cosa, claro. Bueno, acuérdense que los cólicos en los equinos tienen una altísima mortalidad todavía. Tremendo. La parvovirosis, por suerte, cada vez ya no es una enfermedad mortal, casi. Claro. El distemper sí. Pero en los equinos los cólicos son terribles. Bueno, el firocoxib, ¿cierto? Inhibidor selectivo COX-2, y este es el que tenemos. Viene en 2 presentaciones para perros chicos y grandes y en perros, solo perros, ¿ya? A dosis terapéutica se considera que no tiene efecto sobre la COX-1, o sea, no debiéramos tener ningún riesgo a dosis terapéutica de producir úlceras digestivas. Pero acuérdense que no es tan así la cosa, ¿ya? ¿Para qué se usa? Para dolores complicados, ¿ya? Por ejemplo, dolor ocular. Los ojos duelen muchísimo. Enucleaciones de ojos, cirugías de párpado, cirugías de membrana militante, los cherry eyes, ¿cierto? Los perros. Cirugías de ojos son una buena opción. Se hace la cirugía, ¿cierto? Se deja, y la ventaja es que lo puedo usar por tiempos más prolongados porque los ojos duelen mucho. Dolor osteoarticular, también son dolores prolongados. Tumores mamarios en perros, ¿ya? Y esto es tumores mamarios en perros, no en otras especies, porque en los perros se sabe que los tumores mamarios tienen receptores COX-2 que lo hacen crecer. Entonces se puede usar como un antineoplásico, ¿ya? De hecho, yo las veces que lo he usado por 6 meses continuos, ha sido para tumores mamarios y funciona. Obviamente postquirúrgico. Yo saqué el tumor, me dijeron en la biopsia, dice tumor maligno del tal tipo. Muchas veces la gracia de hacer biopsia es que me da mucha información. Me dice si lo saqué completo o no, y a veces si hay células neoplásicas en los vasos sanguíneos linfáticos también aparece. Entonces hay veces en que aunque yo saque el tumor completito, yo digo, no, tengo que hacer igual.
Y esta opción a la gente le gusta porque los antineoplásicos, la gente sabe que los antineoplásicos provocan muchos problemas. En cambio funciona muy bien. Entonces hay gente que elige. Ahora yo les digo, este no es un antineoplásico. ¿Ya? Entonces puede ser que aparezca igual el tumor. Yo lo he usado 2 veces y las 2 veces no ha aparecido tumor. En ninguna parte. Mi metástasis, 6 meses. Lo uso 6 meses seguidos y te lo empiezo a descontinuar de a poco. Un mes más. ¿Después controla con imagen? Sí. Y la conducta del paciente. Uno hace controles cada 2 o 3 meses. Más o menos. Bueno, los tumores mamarios en las perras, las metástasis, la mayoría son a pulmones. Y en segundo lugar, a columna. Así que si empieza a tener problemas para caminar, ¿cierto? Puede ser una metástasis. ¿Ya? Entonces acuérdense, esto sirve solo en los perros porque en los gatos, por ejemplo, en otros animales, también tienen receptores de COX-2, pero tienen otros más, entonces no sirve. Donde sirve en el perro, macho y hembra. Bueno, serviría obviamente para dolores postquirúrgicos, ¿cierto? En general, dolores dentales, también son dolores potentes, ¿cierto? A veces uno saca sobre todo cuando tiene estas fístulas, ¿cierto? Uno saca la muela y el dolor. ¿Ya? Así que dolores que son complicaditos, pero es una buena alternativa y se puede usar por tiempo prolongado con seguridad. Solo perros. ¿Cada 24 horas? Cada 24 horas, sí. ¿Y se puede dosificar cada 12 en caso que el animal esté muy... Tenga mucho... Sí, yo he empezado, la primera vez que lo usé, empecé cada 12. Y después le di cada 24, fueron como 2 semanas, una cosa así. Y después lo di para cada 24, no di nada igual. Sí, el problema es que, como te digo, no tuve problema. Entonces lo empecé a dar cada 24. Y cuando lo empecé a descontinuar, lo empecé a usar día por medio, por una semana completa, y de ahí fui disminuyendo. O sea, la misma dosis, pero día por medio. Y después empecé a disminuir la cantidad. Y si fuera crónico el problema, que la mayoría es crónico, doy 6 meses, ¿cuánto tiempo tengo que esperar si quiero repetir? Ahí hay que evaluar el caso, ¿ya? No hay una indicación, o sea, tú hablas con la gente del laboratorio y ellos no se ensucian las manos como recomendándotelo como antineoplásico. Y no se ensucian las manos en decirte por cuánto tiempo lo puedo usar máximo. Entonces tú tienes que ver. Yo las veces que lo he usado largo siempre ha sido como antineoplásico y lo he usado así. No para dolores de otro tipo. Sí. El Mapacoxib es un coxib también solo perros si se fijan, y también tiene presentaciones de acuerdo al peso del animal. Pero este coxib tiene la gracia que es de efecto prolongado. Bueno, único en su tipo, ¿cierto? Y se debe al efecto prolongado a que se elimina lentamente. Pero también tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? Pero el efecto tan prolongado, un mes, a ese nivel de prolongado, es porque se elimina muy lentamente. Inclina a ser muy lento. Entonces, ¿para qué se usa? Para dolores prolongados. Artrosis. Esa es la indicación. Para nada más. Sí. De todas maneras, no es para cualquiera. Perros mayores de 1 año, sin problemas hepáticos, renales ni gastrointestinales. O sea, por muy coxib, tampoco me puedo confiar. Se administra solo por vía oral, bueno, el firocoxib también, solo oral. Lo ideal junto con el alimento porque se absorbe mejor. Se da una vez, se repite 2 semanas después y de ahí 1 vez al mes por máximo 7 dosis consecutivas. Aquí sí te dicen, o sea 6 meses. Y después hay que hacer un reposo y no te dicen de cuánto tiempo. ¿Ya? Esto es solo para calmar el dolor, ¿no? Sí, analgesia. Sí, sí. Lo que pasa es que Para la artrosis, una artrosis queda uno. Contra protectores, analgésicos, que el animal siga haciendo actividad muscular para reforzarse todo el músculo. Se cree que por lo menos la mayoría son autoinmunes y no se ocupan medicamentos para control como corticoides. Es que el riesgo es tan alto y generalmente las artrosis aparecen en viejitos. Los glucocorticoides tienen tantos efectos colaterales que se considera que no vale la pena. ¿Cuánto duran los perritos? ¿Y otros tipos de medicamentos que se ocupan para el tema de autoinmune? ¿O solamente? Es que son todos inmunosupresores.
O sea, el que tiene más problemas es el glucocorticoide, pero todos son inmunosupresores. Sí, también inmunosupresor, sí. Sí, la ciclosporina, inmunosupresor. Podrías probar, digamos, a ver si te resulta, pero se considera que la balanza no es una muy buena alternativa. Entonces se les da condroitinsulfato y glucosamina o alimentos que tengan condroitinsulfato y glucosamina y actividad física, sacarlo a pasear. Si es necesario con un arnés, un paño, lo que sea, va a ayudarlo en mi camino. Fortalecer la musculatura. Sí. Y como generalmente son viejitos, con suerte viven un año. Bueno, y el paracetamol, que dijimos no es un AINES, pero a lo que más se parece a los AINES, por eso que está puesto aquí. A dosis terapéuticas casi no tiene afinidad por la ciclooxigenasa 1 y 2 en la periferia, ¿ya? Por eso que se considera que actúa solo sobre la COX-3. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe la síntesis de prostaglandina. Sin embargo, no es el mismo efecto. Se cree que también estimula la actividad de las vías de la serotonina descendente. Entonces llega la información, pero no te viene el estímulo del dolor hacia el efector. Entonces también se cree que bloquearía en cierta medida la neurotransmisión del dolor. No se sabe más. Se sabe que tiene efectos analgésicos y antipiréticos, pero no antiinflamatorios. Y como casi no actúa cierta dosis terapéutica sobre la ciclooxigenasa 1 y 2, se considera inocuo sobre la mucosa gástrica. ¿Ya? No produce problemas digestivos sobre la secreción gástrica, que son los responsables. Bueno, tenemos paracetamol así, si se fijan, en soluciones, en oral, en comprimido, en oral, es puro oral. Me está lanzando la vida. Solo oral, el paracetamol. ¿Hubo en algún minuto inyectable? No, solo oral. Baja una proteína plasmática. A diferencia de los AINES, aquí baja una. Se administra, ¿cierto?, por vía oral, alcanza concentraciones terapéuticas antes de 45 minutos. Claro, no es tanto más rápido que un AINES, ¿ya? Y su efecto dura 8 horas. A diferencia de los otros que hemos visto en general, se administran cada 24. Metabolizado en hígado, principalmente por conjugación con ácido glucurónico, por eso que los gatos no pueden, y en menor grado con sulfato. Los metabolitos se secretan por orina, los metabolitos normales. Se recomienda solo para perros, con seguridad, ningún otro animal. Contraindicado en felinos. Se considera un buen antipirético, por ejemplo, para infecciones respiratorias. Se supone que ahí anda muy bien. También se le diría como analgésico en traumatismo tegumentario, en piel, ¿cierto? Dolores de piel, y para el control del dolor postquirúrgico. ¿Por qué no podemos usar el paracetamol en gato? Vamos a repetirnos, pero es bueno que uno lo recuerde, ¿ya? Y en la práctica, sobredosis de paracetamol en humanos o en animales se mueren igual que los gatos. La causa de muerte es la misma, ¿ya? Porque se acaba la glucuroniltransferasa y no hay cómo eliminarlo. Entonces el organismo busca estos metabolitos y son los metabolitos los que intoxican. ¿Y las cantidades para intoxicar, por ejemplo, en los humanos son muy altas o no es tanto? Es que el problema en el humano es que como no duele la guata, no te avisa. Entonces la gente se toma 1, no se me pasó el dolor, 2, 3, 5, 10. Entonces es muy difícil saber, a diferencia de los otros analgésicos que te empieza a doler la guata o te dan ganas de vomitar, y uno dice, no puedo tomar más. ¿Ya? Estos no. Entonces lo que es la parte buena termina siendo mala. De hecho se sabe que en Estados Unidos, parece que les dije, la principal causa de muerte en humanos con fármacos es con paracetamol. Porque no les avisa. Terrible. Bueno, los gatos, y como les decía, todos los que se intoxican, ¿cierto?, tienen problemas para conjugar con ácido glucurónico porque no tienen la enzima, la glucuroniltransferasa. Y esta es la principal forma de eliminar, de metabolizar y poder eliminar el fármaco. Entonces, el fármaco no se puede eliminar adecuadamente y empieza a circular durante largo tiempo. El organismo dice, este es un cuerpo extraño, tengo que deshacerme de él. Y ahí empieza a producir una nueva ruta metabólica y lo metaboliza
con metabolización de fase 1, con oxidación. Y ahí se producen los metabolitos que son los que realmente intoxican, los metabolitos oxidativos. Normalmente, si fueran cantidades pequeñas, nosotros tenemos preparado, nuestro organismo está preparado para eliminar estos radicales libres en la práctica, ¿cierto? Los metabolitos citotóxicos son radicales libres. Y el organismo normalmente produce glutatión en el hígado para sacar estos radicales libres. Pero en el caso del gato, es tal la cantidad que se agota el glutatión y sigue el metabolismo circulando. ¿Ya? Entonces ese es el gran problema, que se acaba, ¿cierto?, el glutatión, que es el que nos protege de este tipo de intoxicaciones, y empiezan a producirse el cuadro tóxico propiamente tal. Y así se presenta un gato intoxicado con paracetamol, ahogado. ¿Ya? La razón es que el metabolito hace que la hemoglobina se transforme en metahemoglobina. No puede transportar oxígeno. Y por otro lado, bueno, aquí está el metabolito, por si a alguien le interesa. Este es el nombre. Entonces se produce metahemoglobina, la metahemoglobina no puede transportar oxígeno. Entonces ya el animal empieza a tener problemas para respirar. Posteriormente, esta misma metahemoglobina empieza a producir desnaturalización de la proteína, agregación proteica, desnaturalización de las proteínas, y se forman los corpúsculos de Heinz. ¿Se acuerdan? Hematología. El organismo dice, estas células están anormales, las tengo que recoger y retirar. Entonces el animal ya no tenía cómo transportar oxígeno, y ahora más encima no tiene glóbulos rojos. ¿Cierto? El sistema fagocitario mononuclear, la normalidad, los saca. Los lleva principalmente a vaso e hígado y ahí los destruye. Hemólisis extravascular. Pero como la cantidad normalmente es tan grande, no da abasto. Entonces empieza a producirse opsonización, ¿cierto? O sea, a llamar la atención, IgG y factor del complemento, y se produce una hemólisis intravascular de los que no fueron sacados. Entonces el animal muere asfixiado. No sacamos nada por el oxígeno porque no hay quien transporte el oxígeno. Tengo que ponerle sangre. ¿Ya? Entonces los signos son cianosis, disnea, postración, no se puede mover, están ahogadísimos. Después ya viene edema encefálico, muerte. Y por eso que la mortalidad es tan alta. Tratamiento. A ver si tenemos alguna opción de hacer algo, ¿cierto? Lo que se usa son antioxidantes, porque el problema son la oxidación, ¿cierto? Entonces tenemos que usar antioxidantes. Y el que mejor funciona es este, la N-acetilcisteína, que es un fármaco que lo vamos a volver a ver cuando veamos respiratorio, porque es un mucolítico. Está clasificado como mucolítico. O sea, lisa el mucus respiratorio para que se pueda expectorar más fácilmente. Pero además tiene efecto antioxidante. Entonces está clasificado de esa forma, pero en la práctica cada vez más se usa como antioxidante. De hecho, cuando estudien distemper, se los van a volver a pasar porque se sabe que el daño en la parte neurológica se debe también a los radicales libres. Y también se usa este para evitar el daño neurológico. ¿Ya? No como mucolítico, como antioxidante. ¿Ya? Entonces, esto es lo que mejor ha funcionado como antioxidante. Y lo que hace es ser precursor del glutatión. Hace que se forme glutatión muy rápido. Y el glutatión es el que ayuda. Un colaborador, ¿no? ¿Cierto? El glutatión en realidad es el que saca el metabolito. Lo toma y lo saca pegadito al glutatión. Bueno, inicialmente por vía endovenosa y luego por vía oral. Si consiguieron sacar adelante el gato, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto tiempo le doy por vía oral? No tengo idea. ¿Cuántos metabolitos todavía hay? Entonces uno le da por lo menos por 2 semanas. ¿Ya? Este fármaco dentro de los... es un pésimo mucolítico, pero como antioxidante es muy bueno y tiene pocos ramos. ¿Ya? Así que uno le pone. ¿Ya? El gato se nos estaba muriendo y ya no se nos está muriendo más. Se ha probado con la vitamina C, que también es antioxidante, pero no funciona muy bien. Entonces por eso que se elige la N-acetilcisteína. Bueno, esa si se fija en granulado sabor naranja es para vía oral, ¿ya? Pero también hay inyectables para vía endovenosa. Obviamente hay que hacer todo el tratamiento complementario para que el animal pueda salir adelante, ¿cierto? No es solamente ponerle esto. Y si la intoxicación fue reciente, le ponemos cimetidina como inhibidor enzimático.
¿Se acuerdan la cimetidina? Ya. ¿Cuándo sirve en teoría? Cuando la intoxicación se ha producido máximo 48 horas antes de que el animal llegue a la clínica. ¿Ya? Porque generalmente el animalito llega a la clínica cuando está ahogado, como el gatito que aparecía ahí. ¿Ya? Antes no. Y en la práctica, si yo tengo cimetidina, le pongo igual. No, da lo mismo, mejor que sobre, ¿cierto? A lo más va a disminuir la producción de ácido clorhídrico en el estómago. No es tan terrible, ¿cierto? Lo que hace es inhibir las enzimas microsomales, que precisamente eso es lo que genera el metabolito. Igual se va a producir metabolito tóxico, pero se va produciendo más lentamente. Entonces le va a dar tiempo a la N-acetilcisteína y al organismo a producir glutatión. Entonces tengo mayor probabilidad de éxito con la cimetidina. Entonces, se da igual. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. ¿Se pone paralelo con el...? Sí. Y luego hacemos un examen para ver cómo está de nuevo. Es que lo que tú tienes es anemia, claro. Entonces, inicialmente tú no necesitas, cuestión de que mire la glucosa y vas a ver. ¿Ya? Cuando el animal está en recuperación, ahí, después de las 2 semanas, si quieres hacer un examen, si tú quieres gastar plata, digamos, si el dueño tiene plata, hazle una vez a la semana, digamos. Pero en la parte inicial, o está cianótico o está pálido, está blanco. Blanco. No es pálido, no es rosadito, es blanco. Entonces no necesito hacer nada. No, pues ahí no. Pero después para ver que ya. Si ya se recuperó y suspendo. Claro. Sí. Ahí podría ser una buena alternativa. Un floating nomás con el microscopio. Porque si tú tienes, claro, si tú tienes microscopio, mirar. Claro. Sí. No se dice administrar antes de 48 horas después de administrar el paracetamol. Sí. ¿Pero con la dosis cada 8 horas? ¿O una dosis...? Lo usas como si fuera anti... Como si lo hubieran hecho cada 8 horas. Claro. Antihistamínico. Eso, antihistamínico. Bueno, y estos son los que les decía, los inhibidores duales o inhibidores COX-LOX, que eso creo que sí están en todas partes, que inhiben las 2 vías, ¿cierto? Entonces llega hasta ácido araquidónico y ahí se frena la cascada de la inflamación. Son mucho más modernos y son por consiguiente mucho más caros. De hecho, los COXIB son harto más caros que cualquier AINES, este es más caro que cualquier COXIB, ¿ya? Y como les decía, en la práctica no se ha visto ese mejor efecto antiinflamatorio. Sí se ha visto que tiene menos riesgo de producir úlceras digestivas. Bueno, no sé dónde está, ¿ya? Pero no se ha obtenido el resultado que se esperaba. El que se usa la tepoxalina, y si se fijan, solo perros, ¿cierto? Y vienen presentaciones para diferentes pesos de animales. Está aprobado solamente para caninos, para perros. Y tiene un efecto antiinflamatorio y antipirético analgésico similar a los AINES, por eso que no es mejor en la práctica, pero tienen menos riesgo de problemas gástricos y renales. Esa es la ventaja. Se administra por vía oral, ¿cierto? Biodisponibilidad 80%, concentración máxima a las 2 horas, o sea, también demora en empezar a hacer el efecto terapéutico. Se absorbe mejor en presencia de alimento, pero una de las gracias que tiene es esta, que se excreta casi exclusivamente por fecas. Entonces, si tengo un animal que necesita, un viejito, que necesita un AINES por tiempo prolongado, o que tiene un daño renal, un gatito con un daño renal, elijo este, ¿ya? No es mejor como analgésico, pero es menos malo, claro, ¿ya? Igual para gatos. Entonces, esta es para perros, ¿ya? Entonces, esa es como la gran diferencia. De todas maneras, si se fijan, no está recomendado para enfermos cardíacos, hepáticos, hipertenía. O sea, no es que sea wow, pero lo más importante es eso, ¿ya? La excreción. Ya, y esta sí, termina. Ya, entonces